personas en la Franja de Gaza antes de una incursión. Dicen las autoridades internacionales que es muy difícil mover a más de 1.100.000 personas. Sí, ese ¿Qué se sabe hasta ahora? Es el gran llamado que ha hecho entonces desde anoche el ejército israelí con este ultimátum de 24 horas donde se tienen que desplazar. Es el consejo que dan 1,1 millones de palestinos que estén al norte de la Franja de Gaza y que ese desplazamiento se haga hacia el sur de la Franja de Gaza. Yo les he explicado que tiene una extensión de largo de 41 kilómetros. Un tránsito que no es fácil, unas zonas que han sido muy bombardeadas después de la reacción, parte de la ofensiva aérea del ejército israelí. Entonces hay muchas personas que tienen incluso temor de hacerlo. No es fácil, sobre todo en medio de ciudades que están con edificios completamente destruidos, mezquitas destruidas. En fin, ¿qué ha dicho Hamás frente a esta advertencia? Es que para ellos esto es mera propaganda del gobierno israelí, que no crean este llamado. Y yo creo que sí debieran creerlo, porque si ustedes se fijan en las imágenes que nos llegan en vivo y en directo, la gran diferencia en este séptimo día de ofensiva es que no hay ningún bombardeo. Y estamos justamente en este periodo, esto es en vivo, entre comillas, de cese al fuego. Son imágenes en vivo y en directo que siempre, cada vez que las poníamos, las pinchábamos, como decíamos, siempre había al menos una columna de humo. Ahora nada. Mira, desde las 5 de la mañana hemos estado mirando esas cámaras en la sala de dirección y no ha habido bombardeo. Entonces, efectivamente Israel está cumpliendo dar este plazo para que se mueva muchísima gente de la zona que va a ser sujeta de una incursión militar. ¿Sabes que tiraron papelitos también con panfletos informativos los israelíes para que la gente palestina leyera el mensaje? Los miembros de Hamás dicen que es mentira, que es propaganda, como tú decías. Hay mucha desconfianza. Otros dicen Hamás no deja que su gente se vaya porque la utilizan como escudo humano. Mira, hay de todo, hay de todo. Le preguntaba a Guido Larsson, al analista internacional, ¿a qué hora se cumple el plazo fatal que ha dado Israel? Me decía que debería ser tipo 1 de la mañana, 2 de la mañana nuestra, pero nunca sabe. Sí, y me llama la atención el horario. Fíjate que a pesar de toda esta ofensiva que se encuentra en estado de guerra, normalmente sí se respetan las creencias. Los judíos hoy día celebran el Shabbat. Y el Shabbat, los que son realmente practicantes, desconectan todo. Para que ustedes sepan, parte del ritual que se hace todas las tardes en la familia, sobre todo en el día de hoy, que nos han llegado muchos funerales del lado israelí, como también muchos funerales de palestinos, se corta todo. Es decir, todo lo tecnológico, que es parte de la creencia, estoy hablando de televisores, computadores, electrodomésticos, todo se corta como parte de esa creencia y es por eso que entran en una zona de blackout y cuando se produce esta ofensiva el día sábado se enteran muy tarde, porque una vez que hacen el encendido, recién allí empiezan a enterar qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, ese es un dato que a veces sí se respeta, porque hoy día también es un día importante para los musulmanes, el día del rezo de los viernes. Ahora las mezquitas están llenas en todos los países árabes. Las imágenes se suman a una serie de protestas de esos países en apoyo a los palestinos. Ese es el escenario actual. Pero ¿qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud respecto a este ultimátum que está dando Israel? Es imposible evacuar a aquellas personas que se encuentran al norte de la Franja de Gaza, que ese es el llamado de los 1,1 millones, que se encuentran en hospitales. ¿Cómo sacar a esos heridos de los hospitales y llevarlos hacia el sur? Ya han llegado imágenes desde la zona de Khan Yunis. Khan Yunis queda casi al medio y al sur de la Franja de Gaza y ellos sí se están desplazando. ¿Cuál sería la zona más segura en estos momentos en Gaza? Es el sur, justo cuando está con la frontera de Egipto, que ya lo hemos informado todos estos días, se mantendrán cerradas porque Egipto no quiere recibir esta irrupción de miles y miles de refugiados. Sí, cuando vemos ahí abajo evacuar es más bien un desplazamiento interno en Gaza. O sea, no es que se vayan de la Franja de Gaza, lamentablemente. Porque no pueden. Porque no se puede, tú lo decías también, lo que ha dicho Egipto. Pero también es súper preocupante, ya se habla de una crisis humanitaria sumamente grave, hospitales que se podrían convertir en morgues, según lo que se ha dicho ahí, por las condiciones en las que están. Y este desplazamiento hacia el sur de la Franja es súper complejo. En la
mañana hablábamos también de lo que tuiteó el ministro de Energía de Israel, que fue súper enfático. Dijo, no vamos a permitir el suministro de energía, ni alimento, ni agua, ni tampoco corredores humanitarios si es que no se libera a las 97 personas que están, no, más de 100 personas. Mira, se acaba rehenes, de dar la cifra oficial por parte del ejército israelí. Finalmente no son 150, como decíamos, ¿ya? Son 120 los israelíes que están en estos momentos de rehenes. Y hay un antecedente que me preocupa, que ha salido recién a informarlo Hamas. Han asegurado los yihadistas de Hamas que 13 de esos 120 rehenes israelíes ya han muerto como consecuencia de los bombardeos israelíes. Como consecuencia de los bombardeos israelíes, dicen ellos. ¿En qué circunstancia murieron ya estos 13 rehenes? ¿En la Franja de Gaza? Todo esto es parte de una guerra difícil. Jamás. No, y difícil de informar porque, a ver, se sabe que muchos llegaron malheridos dentro de los rehenes. Estos 120 rehenes a la Franja de Gaza son utilizados como escudos humanos. También sabemos la situación de esta joven alemana que se encuentra grave en un hospital. Pero cuando ellos dicen que ya hay 13 rehenes, ¿habrán muerto producto de los bombardeos de los israelíes? ¿O habrán muerto porque se produjo algún... Pero jamás había amenazado. Un intercambio o una pelea entre ellos o en algún ataque? Es súper complejo este Jamás dato. dijo en su momento, si es que ustedes me bombardean, si bombardean la Franja de Gaza, nosotros vamos a hacer ejecuciones vía streaming, públicas, o sea, en vivo. Y grabadas. Como ISIS. Hasta ahora no se tiene registro de eso. Oye, ¿sabes qué? A ver, acá ha habido mucha brutalidad, ha habido toda una polémica con las imágenes de niños, en fin, se han publicado, mira, unas cosas realmente terribles. Pero ojo con la postura que está tomando Israel y cómo va ejecutando los nuevos pasos a seguir. No son pocos los levantamientos en favor del pueblo palestino a nivel mundial. Ayer, por ejemplo, el gobierno francés dio una instrucción de que no se permitieran protestas en favor de los palestinos, solidarizando el gobierno de Macron con los judíos. Y se llenó de gente, igual, desobedeciendo, desafiando eso. Entonces, acá Israel está en una parada muy dura. Están muy dolidos con lo ocurrido, por razones que también hay que considerar, pero no está atendiendo ni siquiera el llamado de la ONU. La ONU está diciendo, va a ser un desastre mover más de 1 millón de personas, además de imposible, dejan a todos los enfermos y a toda la gente que requiere asistencia en una sentencia a muerte. Entonces, nosotros hemos informado que el 50% de la población es menor de edad. Menor de edad. Claro. De los 2,3 millones palestinos que residen en la Franja de Gaza, la mitad prácticamente es menor de edad. Entonces, súmale además las personas de la tercera edad, aquellos que están ahí en los hospitales, es mucha población civil con complejidades para hacer además ese desplazamiento. Descendiente de chileno que se encuentra ahí en la Franja de Gaza y la dificultad que tenía él para encontrar agua. Decía que tenía solamente un suministro para todo su grupo familiar por 3 días. ¿Qué iba a pasar Ahora después? Le quedan solamente 12 días. Oye, y coincide además con lo que decía Gonzalo, de este llamado por parte de Hamas a movilizarse en el mundo entero. Hoy se puede vivir una jornada, ya hubo acuchillamientos en algunos lugares. En la Cisjordania. En Cisjordania. Era lo que me preocupaba. También hemos comentado que existe la Gran Palestina, la Cisjordania, con este gobierno moderado. Gobierno que sabemos que el presidente Mahmoud Abbas no se encuentra hoy en la Cisjordania, está en Jordania, en Amán, la capital, porque sostuvo una reunión muy importante esta mañana con el secretario de Estado Antony Blinken. Y él les informaba, Antony Blinken se reúne ayer con Netanyahu, primer ministro israelí, hoy con el presidente palestino, y paralelamente va a ser un viaje regional impresionante. O sea, se va a reunir con varios países de la región, Arabia Saudita, bueno, tenía ahí a Egipto, Emiratos Árabes, Jordania. Es decir, el canciller norteamericano está haciendo un lobby diplomático relevante justamente en esos países donde hay mucho yihadismo. Y respecto a los ataques que decías tú, han habido pocos, pero sí en la Cisjordania. De hecho, no han llegado incluso funerales respecto a eso. Y es el gran temor de que esto no escale. ¿Qué significa que escale? Que exista una guerra entre un Estado y un grupo brazo armado terrorista, yihadista, es que estalle el otro yihadismo. Ya hablamos de Hezbollah en el Líbano,
de ISIS en Siria y que también esas facciones armadas que operan en menor medida en la Cisjordania también se active. Oye, ¿qué posibilidad hay de que la Cruz Roja medie en todo esto? En otra oportunidad ha sido mediador para facilitar corredores, para comunicar a rehenes con sus familiares, ha tenido presencia y gravitancia en otras oportunidades. Es complejo. Bueno, ahí opera la Media Luna Roja. Cuando uno está allá, tanto en la Franja de Gaza, la Cisjordania, se habla de la Media Luna Roja, que es la Cruz Roja, y en estos momentos le ha sido prácticamente imposible. De hecho, los mismos bombardeos de la gente de ACNUR, estos 11 trabajadores de ACNUR que trabajan por los refugiados, ayer fallecieron también en estos bombardeos. Es decir, todos aquellos que hacen trabajo, incluso en los asentamientos. Hay muchos campos de refugiados al interior de la Franja de Gaza han sido lamentablemente blancos de estos bombardeos. Entonces, no hay distingo. La labor de la Cruz Roja ahora ha sido muy compleja, muy compleja. De hecho, les mataron ayer, iban sacando gente de los hospitales y les mataron 4 enfermeros. ¿De los paramédicos? De los paramédicos, claro, porque es tanta la desconfianza que dicen, no, ese no es paramédico, ese puede ser un Tejamás, viene disfrazado, lo matan. Al todos son blancos los que vienen saliendo de la franja. ¿Sabes qué? Los talibanes, ¿te acuerdas que pasó algo parecido en el aeropuerto? Decía que en una de esas se mezcla, se confunden. Es que el problema ese es cuando hay una guerra nuestra en un Estado contra otro Estado. Cuando la guerra es contra el terrorismo, pasó en Siria, pasó en Afganistán con los talibanes. Imagínate cómo distinguir entre el yihadista y el civil. Hay un tema que me parece súper grave en el escenario que se está viviendo. Las posibilidades de negociar y de mediación creo que están más limitadas que nunca en la historia reciente en este conflicto. ¿Por qué? Mira, ¿para qué decir que ya el Papa a nivel internacional, los jefes religiosos no tienen el peso que en algún momento tuvieron? Las democracias occidentales también están bien tambaleantes. Lo otro, tenemos la lógica de Hamás, que considera la inmolación como algo bueno. Dar la vida por Alá, para ellos es algo positivo. Ellos sabían que lo que hicieron el sábado era un suicidio, porque les iban a dar una respuesta, pero tremenda. Lo sabían. El tema es que llevan consigo a población que no es de extremo, no es de extremo. Bueno, y por el otro lado, Israel Netanyahu está en una parada muy firme porque tiene que reaccionar ante un hecho que debe tener mucha responsabilidad también. Él tiene el comando de Israel y le pasa lo peor que le ha ocurrido al pueblo, ¿verdad?, en su historia prácticamente. Oye, pero en la mañana hablábamos de esta organización Human Rights Watch, si no me equivoco, que dice que Israel incluso ha usado fósforo blanco en los ataques en diferentes puntos. Ese es un tema súper grave, pero se utiliza el fósforo blanco como elemento disuasivo cuando es humo blanco al momento de perpetrar un ataque. Pero si se utiliza, y eso está penado en el Convenio de Ginebra, no se puede utilizar ese fósforo blanco en los civiles, es una sustancia tóxica. Es una sustancia química tóxica. Y no solo eso, ¿sabes que estuvimos mirando y eso un video? está penado, penado por ley. El fósforo blanco lo lanzan y el fósforo blanco es capaz de... se activa con el oxígeno. Y genera fuego. Y se activa además con la grasa. Entonces a la persona que le cae esto y no hay cómo apagarlo. Por eso que es un arma química prohibida. Es grave eso. Exacto. Así como tú dices que Israel está tan firme, Estados Unidos también lo está. De hecho, si ya les mostramos la presencia del secretario de Estado Antony Blinken a la zona, ha llegado nada menos que el ministro de Defensa hoy día en la mañana a Tel Aviv, Lloyd Austin, un hombre bien grande, lo van a ver ahí en las imágenes. Y él ha dicho, si estoy aquí también, no es solo un algo simbólico, sino para dar a conocer que Estados Unidos va a ayudar con militarmente toda la ayuda adicional que requiera. Ya sabemos que Estados Unidos tiene un portaaviones allí que envía un segundo, el portaaviones que es el más grande del mundo, con 2 reactores nucleares, con más entre 60 y 80 aviones de combate. Ese es el portaaviones con 5.000 tripulantes en su interior. Además, viene otro, un segundo en camino. Se suma la presencia del ministro de Defensa norteamericano para entregar ayuda adicional si lo requiera. Y en definitiva habla de municiones, incluso de infraestructura y municiones que sepan y ayuden al domo de hierro.
Saben que ha estado tan exigido el domo de hierro que también traerían ese material. Él es el mismo. Él es bien grande, por eso les decía. El Pentágono. Exacto, y no solo él, hoy día ha llegado Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta del Parlamento Europeo, es decir, Europa también está marcando su presencia y no es menor, Reino Unido. Reino Unido ya es el segundo país que se suma a este apoyo militar. Está enviando en estos momentos dos barcos de la Marina a la región. Es decir, cuando uno ve ese portaaviones, está acompañado de una tremenda cantidad de flota. Ahí hay una flota importante que rodea. Es una verdadera ciudad que rodea este portaaviones. Ahora van dos embarcaciones muy sofisticadas que envía también el Reino Unido. Seguimos con más imágenes de la región. Estamos muy atentos de cómo rastrear entonces estas amenazas. ¿Sabes que el líder turco Erdogan hacía ayer un airado reclamo por la presencia del primer portaaviones de Estados Unidos en el Mediterráneo? Decía, ¿para qué traen este barco? ¿Qué están provocando? ¿Van a usar? ¿Van a bombardear también los norteamericanos? Pero todo esto también es disuasivo. Las posiciones tienen mucho simbolismo. Poner fragatas destructores del Reino Unido, los portaaviones de Estados Unidos, es decirle fundamentalmente Irán y otros de la región, ojo con lo que hacen, estamos aquí. Entonces son señales, ¿no? Son señales también, imágenes que nos han llegado en las últimas horas que son bien relevantes, si me las pueden colocar, JP, para poder hacer el relato respecto a lo que nos ha llegado en las últimas horas y que tienen que ver, bueno, ahí vemos el momento en que Antony Blinken se baja entonces de este vehículo en Amán, Jordania, y posteriormente sostiene esta reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Ahí lo vemos. Y para que vean, es tan moderado que no lo hemos escuchado hablar. ¿Se han fijado? El presidente Palestina en muy contadas ocasiones, creo que en 2 de estos 7 días de ofensiva, ha dicho, por favor, frenen los ataques, estamos preocupados por la población civil. Para que vean la diferencia de lo que es la Franja de Gaza versus lo que es la Cisjordania. Sí. Y ahora vamos a ver entonces imágenes que nos han llegado de uno de los tantos operativos que se desarrolló por parte de un comando de élite del ejército israelí el mismo día sábado. Ya que se ven con esta sorpresa. No, es en el lado israelí. En el lado israelí. Es cuando recuperan un cuartel Pasado, ¿se acuerdan? Entonces ingresan en esta cantidad de yihadistas por tierra. Una de las, además de haber ingresado a varios kibbutz, 14 o 15 kibbutz, tomaron estos yihadistas bases militares de los israelíes. Este es el caso. Están recuperando esas bases. Claro, entonces, una vez que están tomados por los yihadistas, hay 60 yihadistas en esta base militar, llega este comando de élite y asesina a esos 60 yihadistas. Y ahora son entonces los israelíes los que están proporcionando estas imágenes, las están difundiendo a los distintos medios internacionales para mostrar cómo fue, en definitiva, la represalia y pudieron sacarlo. Dicen que no solo mataron ahí a 60 yihadistas, sino también tomaron a otros 250 como rehenes. Así que ahí tenemos 250 rehenes de Hamas solo en ese operativo. La guerra como también tiene tanto de propaganda, bien filmado, son tomas de alta calidad, tanto de israelíes como de Hamas. O sea, haciendo, ¿verdad?, gala de los recursos que tienen, de la estrategia que despliegan. Hay también una guerra de información potente. Potente. Además, intimidan al otro mostrando equipamiento. Claro. Lo vimos además cuando mostraron estos parapentes, cómo se prepararon, el diseño que tenían. Una película. Una película. Tal como ahora los mismos yihadistas han difundido las siguientes imágenes que vamos a pasar a revisar y que muestran cómo ellos se prepararon. Miren hasta la música que utilizan. Si de verdad estos son videos y en la edición todo hecho por los yihadistas de Hamas y difundidos a los medios internacionales. Oye, muchas imágenes de cámaras corporales que ellos llevan, además de la grabación. ¿Cómo fue el preparativo, Karen, en terreno para poder vulnerar esta frontera de 41 kilómetros de la Franja de Gaza con Israel? Entonces ahí van mostrando el paso a paso, cómo tenían que hacer detonar sobre todo los sensores, las cámaras de seguridad, cómo luego cortan estas vallas metálicas a las que yo le hacía alusión, que
muy distinto a la frontera con Cisjordania, que en gran parte son muchos los kilómetros que tienen un hormigón, ¿verdad?, altísimo, por lo menos de 7 metros de altura. Acá es todo lo contrario. Y como al terminar lo explicábamos muy bien en la mañana, ¿cierto? Sí. Natacha, si quieres lo podemos mostrar en nuestro video wall. Y como al final de esto ocupan estas cerros de arena, que lo hacen a propósito los israelíes para dificultar este paso. Ellos prácticamente llegan con un implemento casi como de mochila, lo despliegan y son plataformas, Como rampas justo para poder para la moto. saltar esas dunas que han hecho, se han realizado. ¿Podemos ver la gráfica? Oye, la Esa propaganda... gráfica está, mira, esa gráfica Sí. está muy explicativa para mostrar cómo es precisamente la frontera. ¿Ah? Dale. Así, la hacemos todas, vamos. Vamos, Y aquí Gringuita, te estamos. seguimos. Mira, a mí me gusta este lado. Quédate acá porque la Natacha va a estar en el lado de la Franja de Gaza y yo voy a estar en el lado israelí. Y este es el límite. Ahí. Este es el límite donde vemos justamente esta reja metálica. Lo que explicábamos en la mañana, que hay toda una zona de 0 a 100 metros donde nadie puede circular, lo que está de color rojo, donde hay torres de control, por supuesto, de observación de uno y otro lado. Pero de los 100 metros hacia los 300 metros sí pueden transitar los palestinos que viven en la Franja de Gaza, pero solo los que se dedican a la agricultura. Claro, tienen 200 metros en el fondo para poder circular solo por temas de agricultura, pero estos 100 metros completamente prohibidos. Completamente Lo rojo. prohibido, si no, ahí llegan al menos un disparo. Mira, fíjate que en ese tramo amarillo es muy relevante explicarlo porque hemos dicho que es una franja bastante pequeña, densamente poblada, lamentablemente con una crisis humanitaria, escasez de alimentos tremenda. Entonces, muy relevante la agricultura en esa zona a pesar de la escasez de agua. A pesar de la escasez de agua. Entonces, si ellos ingresaron acá, tenían que, de alguna manera, botar o desarticular todo el resto de la valla. ¿Qué hicieron? Drones de Hamas destruyen los puntos de observación 1 y el punto de observación 2. Luego los yihadistas utilizan, como lo mostraban en el video, Las motocicletas. las motos y cómo destruyen después ellos los sensores y comienzan a abrir esta reja. Cuando pasas a la segunda reja, esta es más compleja, porque no solamente hay una valla metálica, sino que también de hormigón, y hay una frontera de hormigón de mucha profundidad para evitar que los yihadistas o los palestinos que residen allí crucen por túneles. Por lo tanto, aquí comienza un hormigón que son de varios metros de profundidad. Difícil de cruzar esta valla. Y acto seguido, lo que hacen allí, no solo cruzaron el parapente, lo vimos, ¿cierto? Sino también hacen, aprovechando estas dunas, colocan las plataformas y finalmente Y pasan por arriba. saltando con las motocicletas. Hay algo que no vamos a lograr saber nunca, que es la parte del hackeo informático, porque acá está todo... Uno ¿Cómo dice, o sea, no es una Las frontera cámaras de tan simple. seguridad. ¿Cómo no lo Exacto. vieron? O sea, ¿cómo la inteligencia de Israel no logró detectar que se estaban haciendo Exacto. estos operativos que duraron meses? No fue de un día para otro, evidentemente, ¿no? Durante un año se hizo la planificación. Y luego venir con retroexcavadoras a destruir esas vallas. Y así se hizo de vulnerable. Oye, ya sabremos lo que pasó. Parte de ¿Sabes la qué? investigación. Quiero sumar solamente un pelo a la sopa. Yo quiero creer que esto solamente es una amenaza, pero estoy leyendo en varios medios que Corea del Norte ha emitido un comunicado rechazando la presencia de los portaaviones de Estados Unidos en el Mediterráneo y ha amenazado con destruirlos. Mira, Es que... la verdad es que el Pensemos régimen que una de guerra Kim Jong-un, verbal, porque ahí yo... no, es que por eso Uf. también hay que verlo con la distancia Sí. de que es un régimen que constantemente está ostentando, está amenazando. Esperemos que sea así. Sí. Lo que sí, hemos visto tanta imagen de estas que se transmiten. La propaganda de las guerras no es algo nuevo. Sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial. El nazismo usaba mucho la propaganda, pero hoy día es mucho más porque la rapidez con que se viralizan estos videos en las palmas de todo el mundo hace que, bueno, haya que tener mucho cuidado con la información verdadera o falsa, lo que se Y informa. lo que es Bueno, la posverdad. Tal Que sí, cual. bueno, lo hemos estudiado ahora en las escuelas de periodismo, lo están estudiando sobre todo, porque te quedas con la verdad de lo que tú viste en un principio, aunque era falso, y después cómo a esas personas decirles, no, en realidad lo que tú viste no es real. Bueno, la Porque Unión bajaron Europea, mucha fruta. pero la Unión Europea alertó a Elon Musk de decir, oye, estás poniendo información falsa, no están haciendo muchas El dueño medidas de contra Twitter, de eso. X.
de ex Twitter. Bajaron muchas Y cuentas. ahora la Unión Europea está haciendo una investigación a raíz de eso. Sí, bajaron muchas cuentas, hay muchos videos falsos que están circulando, así que mucho ojo con eso. ¿Sabes qué? El trabajo periodístico es bien complejo en zonas de conflicto. Hemos visto incluso cómo los mismos reporteros en carne propia han vivido lo que es el escuchar la sirena, el buscar refugio y aprender mientras desarrollan su trabajo periodístico. Desde ayer se les abrió las puertas a la prensa para estar visitando el lugar este descampado donde se hizo esta mega fiesta electrónica, la fiesta por la paz, ¿verdad? Supernova, donde estaban todos bailando, los DJ, estos 3.000 jóvenes, y cuando irrumpen los yihadistas y matan a 260 jóvenes, pues bien, ya han ingresado entonces la prensa de esta zona, hay mucha presencia militar y en forma sorpresiva los reporteros que estaban allí sienten que se produce un intercambio de balas y esta ha sido la reacción. Pasamos a revisar. A ver, escuchemos. We just heard a gunshot, and they're yelling at people to get out of the area. You can see the soldiers. Get down, lay down flat. Lay down totally flat. You can see things are very tense here. There were 2 gunshots, and now they have someone on the ground. Go back right now. Oye, ahí lo sacan del lugar. O sea, imagínate que este reportero, este periodista, es bien impresionante la imagen porque va corriendo, bueno, se escucha el jadeo ahí, el cansancio, el susto, el temor que sienten justo en el momento en el que se alcanzan a escuchar claramente 2 disparos, pero muy cerca de él. Termina en el suelo, pero va sin casco. Entiendo que va con un chaleco donde se identifica que es periodista, pero no sé si es efectivamente antibala o si tendrá ahí otro producto. Y lo saca. Exacto. ¿Y qué ocurrió finalmente? Porque él pregunta después de todo este incidente y detienen a un hombre. Dicen, no, aquí acabamos de tener a un palestino que vieron una persona que estaba con un cuchillo. La verdad es que es tal la tensión que viven en estos momentos en Israel que cualquier cosa, incluso a alguien que tenga un cuchillo o un arma, es una tremenda amenaza. Por eso la reacción es bien violenta y él la vive en carne propia. Pero hay que, me gusta también que vean y fíjense bien en el registro audiovisual que estamos viendo, porque si se ve, ¿se acuerdan cómo eran las imágenes de la fiesta? Habían varias carpas, incluso un escenario bien particular, y lo muestra justamente ese registro. Están allí, ahí estamos viendo donde estaban estos 3.000 jóvenes bailando, disfrutando de una fiesta a altas horas de la madrugada. Estas imágenes son del sur de Israel. Están ahí en pleno desierto y es el lugar donde se encontraban estos jóvenes, donde resultaron muertos muchos y también secuestrados otros tantos. Exacto, muchos de ellos secuestrados y bueno, forman parte de esta lista oficial de 120 y a donde ya Hamas ha dicho que 13 rehenes han muerto en las últimas horas producto de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Vamos a ver cómo se da esa situación, porque yo les decía, impresionante lo que hace Israel. La presión va a ser aún más fuerte, si ya le están cortando todos los suministros para de alguna manera que el yihadismo ceda y ahí comienza a entregar los rehenes. Si ya hay un reporte de 13 fallecidos, es bien complejo.